Vamos a tener nuestra reflexión de hoy, de este domingo, y para ello vamos a leer un par de textos. Vamos a leer el primero en Lucas 11, 27 y 28. Les voy a leer en la nueva versión, en la NBLA, la nueva Biblia de las Américas. Ese es el primer texto, el primer pasaje. El segundo pasaje se encuentra en el libro de Josué capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Sí, entonces Lucas 11, 27 y luego Josué 1, 7 y 8. Y vamos comenzando con el pasaje de Lucas, y dice así. Mientras Jesús decía estas cosas, pues él estaba dando un discurso, ¿verdad? Estaba predicando. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud se emocionó bastante. Dice, alzó la voz y dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y luego la respuesta de Jesús no fue: gracias, ¿verdad? Por favor, ¿qué me haces? O lo que sea. Dice, al contrario, dijo Jesús, responde, al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y ahora vamos a pasar al pasaje de Josué, capítulo 1, versículo 7 y 8. Dice, solamente, le dice Dios a Josué, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, con nuestros corazones levantados, con nuestros corazones anhelantes, porque queremos escuchar tu palabra, queremos que hables a nuestra vida. Así que invocamos, Señor, tu intervención. Sabemos que tu Espíritu está aquí y queremos darle lugar para que acceda a nuestras conciencias, a nuestros espíritus, y nos instruya, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Gracias otra vez. Qué gusto saludarlo. Gloria a Dios. Estamos contentos que están aquí, hermano Lorenzo y hermana Mari, y que eran de Chihuahua y de Chihuahua volvieron, ¿verdad? Pero están aquí de visita. Bien. Uno de estos miércoles, hermanos, les comenté una anécdota, pero bueno, ahora quiero repetirla ahora que habemos más, ¿verdad? Se trata de un viaje que hicimos mi esposa y yo a Albuquerque, Nuevo México. Y bueno, cuando nos fuimos, los que han viajado para allá en carro o en autobús, pues saben, ¿no? O sea, uno por el 10 y casi llegando a Las Cruces toma uno la autopista 25 y va subiendo hacia el norte. Y es el camino para nosotros más conocido, más común, más fácil, más transitado. Es una carretera bien hecha, muy recta, sin curvas, sin subidas, sin muchas subidas ni muchas bajadas y demás. Así que bueno, pues siempre, y además es el único camino que conocíamos mi esposa y yo. Llegamos a Albuquerque, estuvimos allá de visita, se terminó nuestra visita y pues por no dejar, hermano, es que fuimos a otro lugar por allá y por no dejar pusimos el GPS. Entonces, pues ya ven, ¿no? En 300 metros, dale la vuelta a la izquierda en la calle Sultana.
y en 1 kilómetro, 1,5 millas, dale la vuelta a la derecha en el Boulevard Sutano. Y ahí vamos. Y bueno, a mí el camino se me empezó a hacer un poquito desconocido, un poquito que esto no se parece a lo que yo conozco, pero el GPS sabe más que yo, ¿verdad? Entonces, pues allá vamos y de repente empezamos a tomar unas cuestas y a subir por una carreterita, por un camino bien hecho, pero no era una autopista en forma. Y pasamos, entramos a una sierra, hermano, y andábamos en la parte más alta de la sierra. Y entonces sí dijimos, estamos perdidos, mi esposa y yo, ¿verdad? Sí. Y el GPS, pues el GPS nos estaba llevando por ahí, pero este GPS no sirve para nada, ¿sí? Nuestra intuición es más correcta, nuestra intuición humana, lo que nosotros pensamos es superior a esta cochinada, ¿verdad? Yo no sé para qué confiamos en esta cosa. Bueno, total. Ya sabe lo que hace uno en esas circunstancias, ¿no? Pues pregunta a uno, pregunta. Por allá había una pequeña comunidad en la parte alta de esa sierra, muy bonita sierra, por supuesto. Por cierto, y llegué allí y pregunté y ya me dieron más o menos la señal. ¿Y qué cree? El GPS tenía razón. Sí. Y de pasada nos compramos una torta de jamón, la más rica que me he comido me había comido hace mucho tiempo. Seguimos al GPS, no nos llevó por el 25, no, nos llevó por otros caminos, pero mira qué bonitos caminos, qué bonitos paisajes. Fue una experiencia, fue un refrigerio caminar por esa carretera, sí, desconocida anteriormente, pero en ese momento pues nos agradó bastante tomar esa ruta. Finalmente llegamos aquí al Paso a tiempo, con experiencias nuevas, con experiencias bonitas. ¿Y qué cree? Guiados por el GPS. Entonces, lo que pasa es que así nos sucede a veces con la palabra del Señor. Muchas veces sabemos lo que Dios dice. Muchas veces sabemos lo que está escrito. Muchas veces sabemos el camino que nos marca el Señor. Sí, pero ¿sabe qué? Pensamos, no, algo no está bien aquí. Yo creo que esto que estoy pensando es mejor. A mí me parece mejor ruta esta que la ruta que me está marcando el Señor. Es que Dios no sabe, ¿verdad? Él está muy lejos de aquí. Él no conoce aquí las situaciones que vivimos, ¿no? Uno sí entiende. Así que perdóname, Señor, pero estás equivocado. Yo creo que puedo negociar y manejar esta situación mejor que tú. Ahora, mire, yo sé, déjeme le digo, el GPS sí se equivoca. ¿Cuántos son testigos de eso? El GPS sí se equivoca, pero le digo una cosa, hermano, Dios no se equivoca. Entonces, por eso es importante que nosotros consideremos esta exhortación de Jesús primero, ¿verdad? Es Jesús el que primero dice del texto que leímos primeramente, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ay, ahí estaba esa mujer tan emocionada por lo que estaba escuchando de labios del maestro. Oh, qué lindo hablas, Señor. Qué palabra. Oh, nunca había oído a nadie hablar como tú. Y Jesús dice, no te emociones tanto, mujer. Mira, te voy a decir lo importante. Lo importante es que habiendo escuchado la palabra de Dios, la pongas por obra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mire, el otro pasaje es también una exhortación a lo mismo. Es una exhortación a guardar la palabra del Señor. Y con una aclaración.
dice el Señor, si tú te guías por la palabra, si te dejas conducir por la palabra, harás prosperar tu camino. Las cosas te van a salir bien. Yo le aclaro desde ahorita, no es un asunto de magia, ¿verdad? El camino de la vida, aunque estemos en Cristo, tiene sus recovecos, tiene sus crestas, tiene sus valles, tiene cada situación. Pasamos por veredas de diferentes tipos, pero mire, al final, cuando sumamos todo, las cosas nos salen bien. Cuando seguimos el camino del Señor. Le pongo un ejemplo, el ejemplo de Pablo. Hermano, déjeme, le comento, Pablo fue un hombre que sufrió mucho sirviendo a Dios. Lo persiguieron, lo asediaron, lo amenazaron de muerte, inclusive dentro de las congregaciones, aún las que él había fundado, se encontró con antagonismo, ¿sí? Pero al final, hermano, este hombre termina con nota triunfante. No encontramos expresiones derrotistas en él. Lo vemos con banderas levantadas. Él dice, mire, expresiones triunfantes. Él dice, he peleado la batalla, he corrido la carrera y me espera la recompensa. ¿Se da cuenta? Entonces, al final, cuando todo se suma, las cosas salen bien. ¿Sí? En el caso de Cristo, ¿quién vivió la palabra de Dios como Cristo? Nadie. Cristo es el único que ha sido perfectamente obediente. Y sufrió mucho. Y finalmente murió en la cruz, pero sumando las cosas al final, se cumple la palabra del profeta Isaías. Dice, verá mi siervo el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea, él tenía algo en mente, él tenía algo en su corazón y ese propósito se logró, ese propósito se cumplió, sumando las cosas al final, haciendo el balance al final, las cosas salieron bien, tanto para Pablo como para Jesús. Hermano, mire, hay un pasaje en Isaías que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, son más altos. Hermano, yo me he puesto a pensar en esto. Desde hace muchos años hay enormes esfuerzos por comprender los orígenes de la vida. ¿Cómo empezó la vida? Pues no saben todavía, tanto que han investigado y siguen investigando. Todavía no saben cómo empezó la vida. Pues sí, que tenemos esta proteína acá y que tenemos hay una palabra que ahorita me acuerdo al rato. Y sí, pensamos que las condiciones climáticas tuvieron que ver que cayó un rayo, así me dijeron desde tercero de primaria y siguen con lo mismo todavía, sí, y se juntaron las sustancias, pero todavía no saben cómo empezó la vida, todavía no saben cómo empezó el universo. Muchas teorías y todo esto, muchos avances, ya se sabe mucho de las partículas subatómicas y lo que usted quiera, pero todavía no se sabe qué fue lo que desencadenó, lo que detonó, que por cierto no fue una explosión, ¿verdad? El inicio del universo. No saben. Oiga, si no entendemos eso, ¿cómo queremos explicar a Dios, verdad? ¿Cómo pretendemos explicar a Dios cómo es, quién es? No, solamente al Señor lo escuchamos. Al Señor lo escuchamos y procuramos vivir conforme a su palabra. Y eso requiere fe, eso requiere confiar en el Señor. Y mire, según lo que hemos escuchado, tanto lo que le fue dicho a Josué
como lo que dijo Jesús, es mejor que procuremos guardar la palabra del Señor. Pues hacerlo nos llevará a hacer las cosas bien y a ver el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y como en el caso de Jesús, que dijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O en el caso de Pablo, que dijo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y voy a recibir la corona y la recompensa, ¿verdad? Nosotros también vamos a encontrar una recompensa en guardar la palabra. Yo no me quiero poner como ejemplo, hermano. Lejos esté de mí, pero le puedo compartir mi experiencia. Le puedo compartir mi experiencia y le puedo decir que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Hemos visto la mano del Señor. Es como esto. Es como esto. Es una comparación medio burda, si usted quiere, pero creo yo que funciona. Pensemos en lo que sucede cuando comemos correctamente y cuando nos ejercitamos correctamente. ¿Sabe que esto tiene un impacto enorme en nuestra calidad de vida? Ahora, ¿es fácil decirle no a un burrito de chicharrón en verde? ¿Es fácil decirle no? No. ¿Es fácil decirle no a una pizza de pepperoni? No es fácil. Es fácil decirle no a una torta ahogada. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Sí, es fácil decirle no a una rebanada de pay de manzana con una bola de nieve de chocolate. No es fácil. En cambio, se nos dificulta bastante la ensalada de espinacas con brócoli y coliflor y zanahorias y demás, pero nos hace bien. Es fácil hacer ejercicio, es fácil someterse a una disciplina. Oiga, ¿y cuánto bien nos hace el ejercicio? No quiero hacer una lista de los beneficios. Usted lo ha leído, usted lo ha escuchado, usted sabe, pero es fácil. No, y sin embargo, cuando practicamos esto, somos recompensados y tenemos buenos resultados provechosos. Entonces, es igual, hermano. Es igual cuando practicamos la palabra del Señor. A veces no estamos muy conformes con lo que el Señor nos pide que hagamos, pero si lo hacemos, vamos a obtener buenos resultados. Las cosas nos van a salir mejor. Hermano, muchas de nuestras ideas son muy negativas en cuanto a sus resultados. Imagínense, yo andaba por allá perdido en la sierra porque no le hacía caso al GPS. Andaba hecho bolas ahí, ya estábamos todos estresados, Lucy y yo. Lucy me quería echar para abajo del carro ya, ¿verdad? Tomar ahí el volante. Entonces, sí, a veces pensamos que lo que pensamos es lo mejor y es lo correcto. Es como dicen Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Entonces, una persona inspirada por el Señor, ¿sí? Una persona que se daba tiempo para reflexionar en las cosas de Dios, una persona con devoción y temor de Dios, escribió en el Salmo 19 que la palabra del Señor restaura el alma. La palabra del Señor hace sabio al ingenuo. La palabra del Señor alegra el corazón. La palabra del Señor alumbra los ojos. La palabra del Señor es dulce como la miel.
recordemos lo que dijo Jesús. Aparte de lo que comentó en aquella ocasión que registra Lucas, acá en Mateo tiene otro comentario que hacer. Jesús dice: el que oye mi palabra y la hace es como el que construye su casa sobre la peña, sobre la roca. Quiero no sé, comentarle, ¿no? Lo que sucedió. Ustedes saben que tuvimos una casa aquí en Nereidas, aquí muy cerquita de la Trevli. Sí, personalmente me tocó ayudar a poner los cimientos de esa casa. Hicimos unas zanjas muy altas, mano, muy altas, porque ese terreno había sido un basurero. Entonces había que hacer las zanjas para la cimentación de manera que llegáramos a la arena. Sí, así lo manifestó el ingeniero y el albañil. Entonces, una vez que llegamos a un terreno estable, entonces echamos la losa, lo que equivaldría a la piedra, lo que equivaldría a la peña. Se puso un armado bueno de varilla, se coló el concreto y la casa quedó firme. La casa está ahí todavía después de como 30 años, 35. Ahí está. Pero se le agregó algo ahí. Yo no me encontraba en la ciudad en ese tiempo, se quedaron ahí los albañiles. Le pusieron una cimentación, no le escarbaron. No, fue algo como de medio metro, según me di cuenta después. Y se echó el cimiento y se construyó el anexo, y después, hermanos, de unos meses empezó a agrietarse. Y pasó el tiempo y las grietas corrieron más y aparecieron otras grietas. De modo que ese cuartito, yo no sé qué pasó, lo demolieron, no sé qué, pero ese cuarto se iba a caer. 2 cimentaciones distintas. Jesús sabía lo que estaba diciendo cuando hablaba de casas que permanecen y casas que se caen. Y él dice, no nada más me oigan, practiquen lo que les estoy enseñando, practiquen mi palabra. Y uno puede ver lo que pasa cuando practicamos la palabra del Señor. Estamos platicando con una amiga, Lucy y yo, y nos hablaba de su hija, cómo iba avanzando en su trabajo, cómo notaban su trabajo iba ascendiendo. Sí, les puedo recordar también de esas gasolineras en Chihuahua que dicen, gracias Dios por tu bendición. Puedo decirles que hemos visto también lo milagroso, ¿verdad? No descartamos lo milagroso, suceden milagros. Dios hace milagros en las personas que tienen ese corazón para servirle y ese corazón para seguirle. Bueno, yo le puedo hablar de un milagro bíblico, ¿verdad? Le van a cobrar los impuestos al Señor. No sé dónde andaba Judas o si traía la bolsa del tesoro vacía, pero el Señor le dice a Pedro: ve y lanza un anzuelo, vas a encontrar un pescado, le abres el hocico y ahí vas a encontrar una moneda que va a ser suficiente para cobrar los impuestos. Hermano, no haga esto, no vaya a la presa para pagar sus impuestos. Eso fue excepcional. Y así sucedió. Pero siempre, hermano, también recordamos lo prioritario. Y lo prioritario es acercarnos a Dios y conocerle cada día más. Desarrollar nuestra habilidad de escucharle. Desarrollar nuestra habilidad para poder recibir en nuestro corazón la gracia que Él quiere impartirnos y que nos va a fortalecer en muchos sentidos. Bueno, sí, somos recompensados cuando guardamos la palabra del Señor, pero déjeme, le comento,
Cuando guardamos la palabra del Señor, estamos construyendo una armazón sólida para la vida. Dios sabe, hermanos, Dios sabe, Dios entiende. Entonces Dios nos dice, guarda la palabra. O sea, ¿es un capricho de Dios? ¿Es un Dios caprichoso? No, es un Dios sabio. Y Dios sabe que cuando guardamos su palabra, vamos construyendo una armazón sólida para la vida. Es como el cimiento del que les hablaba hace un momento. Sí. Y quiero recordarle que estamos viendo panorámicamente los libros de la Biblia, ¿verdad? Hoy vimos Ruth, muy interesante. Gracias, Manuel. Pero anteriormente vimos el libro de Jueces, y el libro de Jueces nos pinta un panorama bastante oscuro de lo que era la nación. Ya los hebreos habían entrado a la tierra prometida, ya se les habían distribuido sus tierras y sus parcelas, pero estas personas se habían olvidado del pacto con Dios. En el libro de Josué encontramos cuando va a iniciar este movimiento, esta migración a la tierra prometida, encontramos esta exhortación: guarda la palabra, guarda la palabra, guarda la palabra. Y al final del libro de Josué encontramos lo mismo. Josué grande, avanzado en edad, con experiencia, todavía más experiencia, ahora habiendo vivido este tema de liderazgo sobre la nación, ahora él es el que le dice a la nación: hay que vivir dentro del pacto, hay que considerar y respetar la palabra del Señor, y hay que vivirla, porque ese es el camino de la vida. Tenemos ante nosotros la vida y la muerte, decía Josué. Vamos escogiendo la vida. En cuanto a mí, dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes hagan lo mismo. Pero entonces el pueblo, quizá los mayores, escucharon a Josué, lo entendieron y siguieron por un tiempo en este camino. Pero vino la otra generación, y a esta generación tomó otro camino, tomaron otras decisiones. ¿Y qué fue lo que observamos? En el libro de Jueces vemos mayormente una anarquía entre el pueblo. Suceden cosas terribles, suceden cosas atroces. ¿Son las cosas que el Señor marcó? No. ¿Son las cosas que se practican, se viven cuando escuchamos lo que el Señor nos indica y nos marca? No. Son las cosas que suceden cuando hacemos lo que nos da la gana, en lugar de lo que el Señor en su sabiduría nos indica que hagamos. Y de hecho, en Josué dice, en Jueces dice que en esos días cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Saben qué? Desestructurados, o con una estructura defectuosa que les condujo a ese desorden, a esa anarquía. Entonces, cuando guardamos la palabra del Señor, construimos una armazón sólida para nuestra vida, una estructura. En tiempos de Ciro, el persa, los hebreos regresaron a su tierra. Ellos pensaban que se habían acabado como nación. El Señor permitió que sucumbieran ante la invasión de los caldeos y sufrieran bajo la invasión de los caldeos y casi fueran exterminados en la invasión de los caldeos. Bueno, Dios tenía otros planes y había dado otras promesas a través del profeta Isaías. Así que cuando viene Ciro dice: bueno, pues hebreos y todas las naciones, todos los pueblos que fueron deportados y exiliados pueden volver a sus pueblos, a sus lugares de origen. Y aquellos se devuelven, pero la misma situación. Prevalece una situación de desconcierto y de desorden. ¿Saben qué sucede entonces? Dice Ciro: Esdras, te me vas a Jerusalén y haz lo tuyo. Y resulta que Esdras era un erudito y un maestro en la ley, que no solamente, checa este detalle, no solamente la conocía,
sino que la vivía. Así lo dice el texto literalmente. Conocía la ley al dedillo, vivía la ley al dedillo y entonces enseñó la ley. Y cuando él enseña la palabra, el corazón del pueblo es compungido, es conmovido. La gente reacciona y entonces empiezan a reorganizar su vida nacional bajo esa estructura. Y entonces sí permaneció su sociedad, inclusive fue avanzando. Cuando guardamos la palabra del Señor, hay una estructura que se va creando en nuestra vida y es una estructura que nos da seguridad y que nos coloca en el camino de la bendición, del bienestar. ¿Por qué? Porque esa estructura está formada con valores positivos. Valores positivos. Entonces es una estructura sólida que le da solidez a la vida. Estamos platicando, mi esposa y yo, con otros colegas y nos platicaban, pues ahí en la colonia donde hemos estado trabajando, ha habido, es una colonia problemática desde el punto de vista social y nos estaba diciendo cómo se entretenían los niños. Los juegos de los niños no era jugar a los carritos o andar en bicicleta, los juegos de los niños era jugar a los polis y a los ladrones. Entonces, los niños pues agarraban a los ladrones y los amarraban y los golpeaban y los torturaban y todo. Esos eran sus juegos. Y bueno, ellos tenían un comedor y hasta la fecha. Y a la hora de pasar al comedor, los niños llegaban y sacaban sus navajas y las dejaban antes de pasar al comedor, sacaban sus pistolas, eran pistolas de juguete, por supuesto, ¿verdad? Pero las dejaban ahí, eran sus juegos, era su ambiente de ellos. Y otras cosas que nos platicaron, como de estos niños que en los restaurantes encontraron la forma de comer y salirse sin pagar, de levantar las propinas de las mesas, ¿verdad? Y luego la mamá se da cuenta y les dice, la mitad de las propinas vengan para acá, ¿verdad? De lo que entonces es la cultura familiar, son las estructuras que se han formado, son las estructuras que se están colocando. ¿Dónde cree que van a parar esos muchachos? ¿A dónde cree que van con esas estructuras? Sí. Entonces, guardar la palabra del Señor nos da estructuras distintas que van a ser sólidas para una vida sólida. Esto es una realidad, hermano. No se me olvida, una vez mi esposa y yo platicábamos, estábamos de visita con una persona y a mí me llamó mucho la atención. Era una persona que se había divorciado, pero su mamá se había divorciado también y resulta que su abuela se había divorciado también y alguien dice maldiciones generacionales. Bueno, déjeme le digo, a veces las estructuras que creamos en el hogar se pueden convertir en una maldición para la descendencia, para las personas que viven esa estructura y que la adoptan. Usted conoce médicos, sus hijos son médicos, conoce abogados, sus hijos son abogados, quizá conozca capos, ¿sí? Y sus hijos trabajan en el mismo ramo. Son las estructuras que han recibido. No digo que todo, no estoy generalizando, es decir, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero quiero que veamos cómo influye, que tienen impacto, influencia las estructuras que se colocan. Bien, cuando guardamos la palabra del Señor, escuchamos y la guardamos, construimos estructuras y armazones sólidas para una buena vida. Y cuando guardamos la palabra del Señor,
somos tentados. Pues ahí me llama mucho la atención que le dice Dios a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso le puse, no te desanimes y dale extra. Dale extra. ¿Para qué? Para guardar la palabra. Es como le decía al principio, ¿verdad? Como le decía al principio, el ejercicio no nos llama tanto la atención. La buena alimentación se nos hace aburrida, pero finalmente tiene buenos resultados. Cuando guardamos la palabra del Señor, somos tentados. Es como que usted está cuidando su peso, es como que usted está cuidando su salud y de repente le vienen con unos tamales veracruzanos escurriendo de grasa, de cochinita pibil, qué sé yo, qué rico, ¿verdad? Pero mortal. Estaba oyendo un reportaje de un rey que se despachó unos postrecitos, se murió en la noche. Claro, comió como 25, creo, o 20, ¿verdad? Pero el veneno que se va acumulando también mata, hermano. Aunque sea poco a poco, ¿no? Entonces, cuando queremos guardar la palabra del Señor, somos tentados. Por eso dice el Señor, dale extra, no te desanimes, dale extra. Vive conforme a mi palabra. ¿Sí? Es una lucha. En un momento es una lucha, ¿sabe por qué? Porque es nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, mijo, camínele por aquí, mijo. Camínele por aquí, mijo. No agarre ese cuchillo, mijo. Deje los cerillos, mijo. Sí. Y uno, ahí va. Sí. Es la voluntad de Dios buena contra nuestra voluntad ignorante. En nuestra humanidad. Que hablando humanamente, muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Guardar la palabra del Señor requiere esfuerzo para vencer la inercia, porque estamos acostumbrados a vivir de cierta forma y cambiar para vivir a otra forma requiere esfuerzo. Y a veces no nos gusta esforzarnos, siempre buscamos el camino más fácil, la ruta más que nos implica menos esfuerzo. Y Dios dice, da el extra, vale la pena, da el extra. Esfuérzate. ¿Por qué? Bueno, es que guardar la palabra del Señor muchas veces es ir contra la corriente. Todo el mundo va por un rumbo y luego nosotros vamos al revés de donde va todo el mundo. Es como ir por el 25 por donde se va la mayor parte de la gente a tomar la ruta por la sierra. Sí. Y se requiere esfuerzo para decir, no, hace poco escuchamos a alguien decirnos, bueno, hemos escuchado muchas veces, es que hermano, ya en las reuniones familiares a mí me hacen el feo porque ya no tomo, porque ya no participo en las mismas conversaciones, me hacen el feo. Algunos hasta me han dejado de hablar. Y me impresionó mucho lo que nos compartió alguien. Es una persona que trabajaba en una organización y tenía un puesto importante, y para ganarse al personal se los llevó a otra ciudad, los metió a un antro, les alquiló mujeres a cada uno, una mujer para cada uno, todo el licor que quisieran beber, sí, y esta persona que es creyente dijo, pues no, yo me voy a retirar a mis habitaciones, me voy al hotel, yo no voy a participar de esto. Y se echó enemigo al jefe. Oye, mire, yo le estoy diciendo, esto me lo platicaron a mí de primera persona, no es una anécdota que oí por ahí. Entonces vamos en contra de la corriente, ¿sí? Y por eso muchos ceden, muchos se dejan llevar por la corriente, pero Dios dice, esfuérzate,
Esfuérzate, no te desanimes, ten valor. Esfuérzate. Sigue por este camino que te estoy marcando porque es mejor. Ahora, estoy terminando ya con esto. Guardamos la palabra del Señor al actuar bajo la guianza correcta. Entonces, la esencia de la palabra del Señor, hermanos, es el amor. Esa es la esencia de la palabra del Señor. A veces nos confundimos un poco y llegamos a pensar que la esencia de la palabra de Dios son las reglas. Ahora, las reglas son importantes, pero esa no es la esencia de la palabra del Señor. La esencia de la palabra es el amor, y el amor nos va a llevar a hacer las cosas correctas. Y alguien que me escuche decir esto puede pensar, ay, el pastor Godínez, él es muy liberal. No soy liberal. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice San Pablo. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El que ama, dice San Pablo, ha cumplido la ley. ¿Sabe por qué? Porque el que ama va a hacer lo correcto. Porque el que ama no va a ofender, el que ama no va a robar, el que ama no va a matar, el que ama no va a mentir, el que ama no va a codiciar, el que ama va a buscar el bien de su prójimo. Pero no solamente eso, va a vivir en una forma en que experimentará al Señor en su vida como una realidad. Va a vivir dándole prioridad a la relación con su Creador y Salvador. El amor nos va a guardar. En el camino de Dios. Somos tentados. Sí. Pero cuando actuamos bajo la guianza correcta, guardaremos la palabra. Y el amor es la guianza correcta. Pero hay algo más. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos marca el camino. Ya sabemos que el amor es el criterio. Es el criterio para vivir. Jesús lo dijo. Inclusive Él dijo, en esto conocerán los demás que son mis discípulos, en que se amen. Es la marca del discipulado. Es que el amor no hace daño, el amor no lastima. El amor agrada a Dios. Busca a Dios. Hermano, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero tenemos la alianza del Espíritu porque ya dijimos que este corazón nuestro, hermanos, es rebelde. Este corazón nuestro es rebelde y a veces sabemos, lo dije al principio, sabemos que los chicharrón, el burrito de chicharrón en verde nos va a hacer daño. Sabemos que ese asado de chile colorado le va a dar una gastritis espantosa, pero sírvame otro poquito, por favor. Y sabemos, entendemos este tema del amor, lo entendemos que esta es la base, que esta es la esencia, entendemos el tema de hacerle bien a los demás, entendemos el tema de acercarnos al Señor en devoción, lo entendemos, pero siempre tenemos aquello de querer hacer lo que nos agrada más. ¿Qué es la respuesta de Dios para esto? Lo que Dios dice es, miren, voy a poner mi palabra en sus corazones. El Espíritu les va a dar un corazón nuevo. Mi Espíritu va a poner en sus corazones
el deseo de caminar por donde yo les marco, por donde yo les indico. El Espíritu les va a dar hambre de guardar mi palabra. El Espíritu les va a motivar inclusive a amar mi palabra y les va a capacitar para vivir conforme a ella. Entonces guardamos la palabra del Señor al actuar bajo la guianza correcta, y esta guianza es el amor y es el Espíritu de Dios que inscribe la palabra en nuestros corazones y nos da la gracia para vivirla, para irnos formando conforme a esa palabra. Estoy terminando. ¿Cómo inicié? Les dije al final, la suma hace un balance. Al final, cuando sumamos todo y tomamos todo en cuenta, nos da un buen balance, nos da un balance positivo. Bueno, esto es similar a lo que nos dice San Pablo. San Pablo, el hombre que sufrió, dio su vida, la gastó por el Evangelio de Cristo. Él dijo: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En los Salmos encontramos expresiones de frustración de algunas personas que dicen: ¿qué pasa? ¿Dónde están esas promesas de bendición? ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no estoy prosperando? Pero ahí mismo tenemos la respuesta. Señor, tú me ayudaste a entender y a asignarle el valor debido a las cosas y a los eventos. Finalmente, me abriste el entendimiento. Y desde esa perspectiva es que podemos decir: todas las cosas, aunque no las entendamos de momento, ayudan a bien a los que aman a Dios.